Damos paso a la ponencia titulada Estrategias de gamificación aplicadas en el desarrollo de la competencia digital docente por Claudio Guevara, quien también fue alumno de la maestría en Educación Tecnológica de la Universidad Casa Grande. Hola, buenas tardes con todos, con todas las presentes. Soy Claudio. Les voy a presentar hoy una experiencia que realicé ya en una innovación en donde utilicé como estrategia la gamificación para que profesores adquieran competencias digitales docentes, digitales. ¿Por qué se plantea este proyecto? Pues porque, bueno, en mi experiencia de docente de secundaria, he podido determinar de que los docentes no poseen competencias digitales, ¿sí? O si las poseen pues bastante básicas, elementales, ya, y eso también porque es un tema empírico. Les hablo de los profes de la escuela clásica, considerando que actualmente siguen dando clases, ¿no? Y obviamente que ya no responden a las necesidades de los millennials, ya no responden a las necesidades de estudiantes de la era digital. Hay ya ahora los nativos digitales, que obviamente es un tema realmente medular, ¿ya? Entonces, justamente esa fue la problemática que se detectó. Yo trabajé en ese momento en 2 instituciones educativas de secundaria, y en las 2 lastimosamente percibía lo mismo, que los profes no tenían las competencias suficientes para hacer un uso adecuado de las tecnologías con los estudiantes. Entonces, en la problemática yo les he puesto que los docentes no poseen competencias digitales, considerando que existe un poco número de docentes que probablemente desarrollan las competencias digitales, pues porque a lo mejor se han acoplado de alguna forma a las exigencias de los avances tecnológicos que ha sufrido el mundo, ¿sí? Con la evolución ya del Internet. Entonces, ¿esto qué dificulta? Pues atender las necesidades de los estudiantes de la era digital. Bien, ahora, además de esto, existen ciertas políticas emitidas por el Ministerio de Educación, porque mi proyecto se centró en trabajar con docentes de primaria y secundaria, ¿sí? De primero de básica hasta tercero de bachillerato. Entonces, una de esas políticas era ya no prohibir del todo el uso de dispositivos electrónicos en el aula. Entonces, ¿eso qué demandaba? Pues que el profe ya no podía molestarse del todo porque el estudiante esté con el celular en la mano. Entonces, lidiar con eso es un poco complejo también hasta cierto punto. Por ese motivo, más bien lo que había que hacer es buscar una estrategia para que el estudiante haga el uso adecuado del celular dentro del salón de clase. Entonces, yo como profe, pues, no podía exigirle tal vez el que guarde, sino más bien buscar una estrategia para que en las actividades que yo voy a desarrollar en esa clase pueda él hacer uso del teléfono celular, ¿sí? Entonces, eso uno. Por otro lado, también desde hace algunos años atrás, ya el Ministerio de Educación no obliga al uso a la incorporación de la informática o de la materia de informática en la malla curricular. Entonces, ¿qué demanda eso? Que la informática pues se debe dar como un eje transversal en el resto de asignaturas, ¿no es cierto? Que el profe de lenguaje y comunicación, de ciencias naturales, de historia, tendría que realizar actividades que demanden el uso de la tecnología para que el estudiante adquiera esas destrezas, ¿sí? Pero si ni el profe sabía, entonces se volvía realmente complicado. Y los resultados de eso, de que no todos los docentes tienen esas competencias digitales y pudieron transmitirlas a sus estudiantes, son las pruebas del Cerbachiller en algunos casos. Hay pruebas también pilotos aplicadas a estudiantes de cuarto de básica, de séptimo, de décimo, en donde en un análisis comparativo a nivel de Latinoamérica, pues lastimosamente el Ecuador se ubicaba
Les digo, se ubicaba hasta el año anterior en porcentajes bastante bajos. Bien, entonces, por ese motivo se planteó como solución el generar un curso para que los docentes desarrollen competencias digitales. En donde creé ese curso o donde se aplicó este curso fue en una unidad educativa fiscomisional de la ciudad de Cuenca, donde resido, en la sierra. Sí, pues estoy con mucho calor acá en la costa. Entonces, en ese sentido, pues lo que se planteó es que existe una formación continua de los docentes para que ellos adquieran competencias digitales, al menos las elementales. Ya vamos a ver cuáles se tomaron en consideración para que ellos desarrollen, con la finalidad de que ellos puedan atender las necesidades de sus estudiantes de la era actual. Además de eso, se colocó como estrategia la gamificación, porque es una estrategia metodológica que fomenta un aprendizaje activo, ¿sí? Entonces, se decidió qué competencias desarrollar con los docentes. Nosotros tenemos que todo ser humano pues desarrolla competencias básicas para la vida, ¿no es cierto?, para poder desenvolverse. Ya los docentes, además de esas competencias, pues si es que es un profe de lengua, pues adquiere las competencias específicas de su profesión para poder enseñar lengua. Si es que es el profe de sociales, adquiere las competencias para poder enseñar sociales, al igual el de mate y etcétera, ¿sí? Sin embargo, en lo que nosotros nos vamos a enfocar era en que desarrollen las competencias tecnológicas, y para ello, de acuerdo al marco común del INTEF, en el 2017 nos enfocamos en que desarrollen las competencias del área 2 y 3 del marco común, que hacen referencia a la comunicación y colaboración y a la creación de contenidos digitales. Que bueno, ya de no conocer nada o conocer parcialmente a conocer al menos la interacción con las tecnologías al poder desarrollar contenido digital, es un gran paso para los docentes, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, lo que se planteaba es que brindarles todas las herramientas posibles para que los docentes puedan hacer uso de ellas e incluirles en su práctica docente. Entonces, aquí tenemos la imagen, bueno, era más grande, entonces están casi todas las aplicaciones que se les incluyeron en el curso que desarrollaron los docentes. Yo contaba con 38 profesores a los que debía al menos lograr que ellos desarrollen estas competencias digitales, ¿sí? Ahora, ya decidimos qué les vamos a enseñar, qué van ellos a desarrollar, pero ¿por qué escoger la gamificación como la estrategia metodológica para alcanzar esas competencias digitales? Porque después de un estudio, obviamente una revisión de la literatura, se determinó que la gamificación permite aprender en un ambiente lúdico, ¿sí? Propicia la motivación de los participantes en el desarrollo del curso que está gamificado y propone la implicación del estudiante por cumplir el curso, porque se apersona de las actividades, las quiere desarrollar hasta el final. Eso significa la implicación del participante en el curso. Y lo más importante, la diversión, porque aquí es donde está el punto diferenciador, ¿sí?, por utilizar un término, entre estudiar y aprender, ¿sí? Si es que yo me divierto y estoy tranquilo, pues voy a adquirir los conocimientos, voy a desarrollar las competencias necesarias, porque no me están obligando, no me están poniendo una camisa de fuerza en la que quizás yo tenga que estudiar para aprobar. Simplemente, si es que está bonito, si es que está chévere, pues el aprendizaje fluye, ¿no? Como en los niños, o sea, ellos realmente aprenden no necesariamente porque se están esforzando porque les salga algo, sino porque se divierten mientras lo hacen y adquieren esa competencia. Ahora, ¿todo esto mediante qué? Mediante la interacción de dinámicas, mecánicas y componentes que son elementos propios de un entorno gamificado. ¿Pero qué son estas dinámicas, mecánicas y componentes? Les he puesto un ejemplo de una lista cortita, realmente la lista es súper grande y se pueden referir a Radov 2011, en donde él tiene una investigación en donde determina cuáles son todas las dinámicas, mecánicas y componentes que ustedes pueden utilizar en una estrategia de gamificación. En las dinámicas se consideran a las limitaciones que puede tener el juego, ¿ya?
a la emoción que el desarrollador o la persona, el docente que está por detrás de esa innovación le ponga en el juego. La narración, esto es bastante importante. La gamificación funciona si es que existe una historia de por medio, ¿sí? Porque el estudiante debe saber cuál es el proceso que tiene que seguir para alcanzar el éxito del juego, ¿sí? Entonces es importante que exista la narración o una historia dentro de este entorno gamificado, al igual que la programación adecuada de las actividades. Dentro de las mecánicas se debe considerar, les puse solo una lista cortita, como les digo, hay muchísimas más. Dentro de las mecánicas está el incluir retos para los participantes, pero a estos retos pues obviamente hay que sumarles las recompensas para que sea gratificante para los chicos el cumplirlas. El realizar retroalimentación, muy importante para que el estudiante obviamente se mantenga enganchado y sepa qué es lo que está ocurriendo en tiempo real, en caso de que tenga dificultades o se equivoque. Y generar sentidos de competición y de cooperación, ¿sí? Dentro de los componentes está el determinar logros para los estudiantes, asignarles puntos, el determinar rankings para que ellos se motiven en alcanzar siempre los puntajes más altos y siempre el gamificar, pues hacerlo por niveles, ¿ya? Siempre proponer del nivel más bajo al nivel más alto que demanda mayor exigencia. Bien, pero ¿qué pasa con todo esto cuando se gamifica en un entorno? Se logra que las personas adopten ciertos criterios comportamentales como la percepción positiva o la motivación que existen de los estudiantes y el deseo de mantenerse dentro del juego para completarlo y se genera un sentido de competitividad porque si es que el juego, pues el que llega primero en la carrera es el que va a tener una medalla, va a tener una bonificación, pues se van a esforzar por llegar primeros, ¿no es cierto? Entonces eso también es importante incluir en un entorno gamificado. Pero sin embargo he visto necesario también puntualizar la gamificación de los juegos serios. ¿Por qué? Porque no es lo mismo. La gamificación es el usar principios de juegos y aplicar en un entorno que no es de juego, ¿sí? Como en el caso de la educación, se utilizan los principios que tiene un juego y se aplican a las actividades para que el estudiante desarrolle y salga exitoso en el proceso de aprendizaje. A diferencia de los juegos serios, que los juegos serios ya son juegos desarrollados con un propósito en específico, hechos en computadora y que por lo general están desarrollados para aplicarlo en un entorno educativo, pero es un juego, ya tiene inicio, fin y está lanzado como un producto, ¿sí? Al igual que el aprendizaje basado en juegos, que lo que hace es usar ya estos productos de juegos e incluirlos en ciertas actividades que el docente quiera desarrollar. Entonces eso hay que marcarlo bastante bien para no confundirnos. Sobre la innovación que se aplicó, determinando ya las competencias digitales que quería que los docentes desarrollen, la estrategia teniendo clara cómo funciona, determiné una innovación en donde se genera en el marco de una historia de un juego denominado The Planet Show, en donde los participantes se convertían en actores, trabajaban en equipo, ¿para qué? Para desarrollar habilidades que eran el adquirir esas competencias digitales, ¿para qué? Para sobrevivir y mantenerse en el juego. El desarrollo se basaba en la realización de actividades gamificadas que les permitía a ellos superar niveles. Estaba desarrollada desde el nivel 0 al nivel 14 y esto les daba obviamente un puntaje que les permitía ir avanzando. Y era lo que determinaba el tema del ranking, ¿no? El que estaba con mayor puntaje era el mejor. Entonces, obviamente, todos, cada clase querían ser los mejores. Y entre profes, imagínense esa pelea ahí. Los objetivos que tenía el curso, pues, básico, que ellos desarrollen 3 competencias digitales enmarcadas en las 2 áreas del marco común del INTEF que les indiqué en la plantilla anterior. Que la primera es interactuar, que ellos pudieran interactuar con las tecnologías, que era básico, o sea, eso era primerito, porque si no lograba eso, ¿cómo van a desarrollar ellos contenidos si ni sabían todavía interactuar? Entonces, primero se quería lograr esto de aquí, que ellos sepan interactuar con la tecnología. Luego, que aprendan a compartir información y contenidos y en la web y entre pares, ¿no? Entonces, y al final, pues que ellos aprendan a desarrollar contenido digital para que ellos puedan realizar productos que les sirva dentro del proceso de aprendizaje con los estudiantes.
Las características que tuvo la innovación están enfocadas en que existían, una de las estrategias de la innovación eran constructivistas. Las estrategias constructivistas planteadas eran la creación de un PLE que tenían que hacer, existían actividades que fomentaban el trabajo colaborativo de los estudiantes, realizaban un aprendizaje por descubrimiento, ¿sí? No todo estaba que Claudio como docente les iba a explicar, o sea, habían actividades en las que demandaba que ellos prueben, vean qué es lo que, si es que les agrada o no les agrada, pues en base a eso también empiecen a generar un criterio del funcionamiento de esos aplicativos. Todo esto con la finalidad de que ellos se generen aprendizajes duraderos, pues no, el uso de la gamificación como estrategia transversal en todo el proceso, lo que quería o lo que buscaba era que se genere un aprendizaje significativo en ellos, ¿no? Dentro de los recursos digitales que se usaron, pues les mostré en la imagen anterior, en donde estaban ahí los iconos, los logos de cada una de las herramientas, pero obviamente aquí está enlistado, pudiendo indicarles que los recursos digitales que se les dieron a ellos, pues eran con la finalidad de que si soy profe de mate, vea cuál de estas es la más adecuada, por ejemplo, para mi área. Si soy profe de lengua, vea cuál es la más adecuada. Si soy de historia, por ejemplo, y quiero crear un cómic para narrar la batalla del Pichincha, pues escojo la herramienta que me permite hacer cómics y así, ¿no? Entonces, y siempre pasa algo importante en el tema del Kahoot, porque los docentes pues no conocen, y tampoco es que, bueno, en el caso de la aplicación donde yo hice, y tampoco es que daban apertura a que se podía tomar una evaluación de manera divertida, sí, y no la típica ahí con el papel clavado del estudiante, y si es que yo como profe pues no le estoy saturando, no me siento contento, entonces había que romper también un poco ese paradigma de los profes para enseñarles una nueva forma de evaluar utilizando el Kahoot, ¿sí? Entonces, y esa es una de las herramientas que dentro de la aplicación que yo hice, pues al enseñarlas el funcionamiento, hasta entre ellos se divertían en el momento que daban una evaluación. Entonces era súper interesante y es una de las herramientas que después igual generaron consultas para poder aplicar en el aula cada uno de ellos, ¿sí? Las competencias digitales que tenía la innovación, las que les comenté hace un momento. El desarrollo de la innovación pues se realizó en 24 horas de clase, eso en función de lo que yo consideré pertinente de acuerdo a las capacidades que tenían mis docentes, ¿no? Pero obviamente eso puede acortarse, difícilmente se podrá acortar quizás a unas 20 o 22, pero lo que siempre va a suceder por la necesidad de los docentes es que a lo mejor no se desarrolle todo este curso en unas 24 horas, sino se desarrolle al menos en el doble, en unas 48 horas de clase, si es que los docentes no tienen competencias elementales, o sea, les va a tocar enseñarles desde cero, ¿sí? Entonces probablemente ahí el tiempo de duración de la innovación va a ser mayor. La aplicación de la innovación se desarrolló en las 5 sesiones, aplicando una prueba de entrada al arranque de la innovación, una prueba de salida para ver qué es con qué conocimientos ingresaron, con qué conocimientos salen al final de la innovación. Dentro de las 2 primeras sesiones de clase se desarrolló la competencia interacción mediante las tecnologías, como les dije era lo primero y elemental que tenían que aprender ellos. En la sesión 3 y 4 se trató de que ellos aprendan a compartir información y contenidos digitales. Pero hay algo importante, que el desarrollo de contenidos digitales, si bien es cierto, se afianzó acá en la última sesión porque recogía todo lo que ellos aprendieron aquí, pero desde la primera sesión ellos ya tenían que entregar un producto. Siempre al final de cada sesión ellos debían entregar un producto. Y aquí, en cada sesión, se iba desarrollando esta competencia digital, ya de forma transversal, al igual que el uso de la gamificación en todas las sesiones, ¿no es cierto? Entonces, parte del uso de la gamificación era empezar cada sesión, después de la primera, recordándoles los rankings, qué equipo de los docentes estaba al frente, cuál estaba primero y cuál tenía un second, no sé, o sea, se les daba siempre una recompensa, el porque esté cada día, el equipo que estaba
siempre arriba al inicio de cada sesión, una forma de motivarles también para que ellos la sesión que íbamos a desarrollar la hagan bien, para que al siguiente día obtengan el premio que estaba propuesto, bueno, en mi curso, que era darles en algunos casos comida, en otros casos darles la opción de repetir alguna actividad en las que les fue mal, por ejemplo, esa también es una estrategia, ¿sí? Eso de forma general, como uso de la gamificación, y como les digo, en las 5 sesiones se aplicó la innovación. Dentro de cada una de las sesiones, pues también se hacía un proceso de observación a los participantes, porque en esta sesión, después de que de que convencí, bueno, a las autoridades de la institución de que se debe generar este curso para que los docentes adquieran las competencias digitales, aquí, bueno, ya después de haber logrado que ellos ingresen a este curso, después de la hora o los 45 minutos de la clase donde ya sabían a lo que se iban a enfrentar, ya tuve una negativa bastante fuerte, y considerando mi edad versus a un profe de 50, de 55 años, sí estuvo muy marcado el hecho de que a lo mejor abandone, o sea, sin alusión a los presentes, sino decía que si tenía un profe, no, es que se ríen, de verdad, no, sino que lo que pasa es que el profe me decía a mí, oye, Claudio, yo nunca voy a aprender esto. O sea, en ese sentido me refería, no lo tomen a mal. Me decía, oye, Claudio, yo la verdad, y bueno, pues yo mucho menor en edad, me decía, no, la verdad, yo en serio que voy a hablar con la rectora porque probablemente yo bote la toalla. O sea, yo a esta edad ya me faltan 2 años para jubilarme. Ya, o sea, yo creo que he cumplido mi etapa. Y obviamente eso es algo bastante fuerte versus los estudiantes de ese docente, porque probablemente desarrollarán lo mínimo, ¿no? Puede ser. Entonces, frente a esa negativa, les invité a que se queden durante la sesión. Igual era opcional, si querían retirarse ya tampoco podía exigirles, aunque sí quería que se queden. Pasó, terminamos esta actividad porque no todas las actividades eran en computadora. Habían actividades también que tenían que desarrollar en papelotes, ¿sí? Entonces, obviamente se involucraron ya en las actividades, además de que las actividades se realizaban algunas autónomas, otras se elaboraban de forma colaborativa en equipo, existían equipos planetarios conformados por 4 personas, ya cada equipo. Entonces fue positivo el que hagan en equipos, porque a lo mejor el docente que creía que a lo mejor no iba a avanzar, se podía apoyar del otro compañero que a lo mejor sí se sentía en la capacidad de afrontar el curso, pues, y le motivaba y le decía, lo que pasa es que esto es así, y nos ayudaba también a retroalimentarle, ¿sí? Se daba un aprendizaje incluso entre pares, ¿ya? Eso de forma general. También se observó en ese sentido la percepción positiva, negativa que existían de los docentes. Existen también docentes jóvenes que tienen reacción negativa frente a la tecnología, pero con ellos pues era un poco más manejable el tema. Sin embargo, empecé con 38 docentes, finalicé la innovación con 38 docentes, felizmente. Esto es lo que pasaba dentro del aprendizaje, el desarrollo de las competencias digitales, pues teníamos un aprendizaje activo, siempre ellos estaban elaborando algo. ¿Con qué finalidad? Nos dimos cuenta de que se fomentó el constructivismo, ¿ya? Porque se dio un aprendizaje con sus pares. Cada docente también tuvo la opción de construir su propio conocimiento en función de su área. A lo mejor no desarrolló por completo todas las competencias digitales, pero sí adoptó lo que él necesitaba para su materia o para el nivel en el que él enseñaba. ¿Sí? Se generó un aprendizaje con el entorno, porque pasó algo importante con esta innovación. Lo chévere era que los docentes paralelamente a la innovación tenían clases también con sus chicos. Entonces ellos tenían clases las mañanas, o un día tenían clases con los chicos, al siguiente día tenían clases conmigo. Entonces lo que aprendían conmigo pues lo iban también en algunos casos
al inicio, llevándolo a la práctica, y lo chévere era que la siguiente sesión decía, oiga, ¿sabe qué? Yo apliqué esto en mi clase y tuve este problema, ¿cómo hago para resolver? Me quedé ya a la mitad con los chicos, no sé cómo solventar el inconveniente. Entonces se generó un aprendizaje ya en su contexto, en donde cada uno se debía defender con sus estudiantes. Se dio también el tema dentro del aspecto del conectivismo, que los docentes puedan ya interactuar en la web, y no solo para revisar quizás del Facebook, sino para compartir también información, sin información respecto a su área. Hay un indicador que les miden en secundaria, y es que participen en redes de aprendizaje los docentes. Entonces, ya no necesariamente teníamos que hacer una red de aprendizaje en la que teníamos que todos los profes de los diferentes lugares de la ciudad teníamos que reunirnos en la escuela del centro en un viernes, del próximo viernes, o después de 15 días en una escuelita del sector rural, para que vaya medio equitativa la situación, sino de que ya podíamos hacer una videoconferencia, podíamos hacer quizás una reunión virtual, una interacción ya por mail, para inclusive evidenciar que existieron estos encuentros de interconexión con las redes de aprendizaje. Se generaron, redes de información también, y lo importante que marcó, yo estuve hasta incluso después de unos 4 meses de haber aplicado la innovación en la institución, y fue chévere porque yo ya dejé como ahí la semillita, les dejé, ya después de que acabaron ellos la innovación, se generó un aprendizaje continuo de ellos. Ellos querían siempre estar aprendiendo un poco más, en la mayoría de casos ventajosamente. Y bueno, dentro del conectivismo pues también se generaron actividades de trabajo autónomo y colaborativo. Toda esta innovación la articuló el modelo TEPAG, pues que permite la enseñanza eficaz basada en tecnología y que nos permite que los estudiantes alcancen aprendizajes significativos. Vemos ahí unas imágenes de la interacción, no sé si ustedes checan en el Kahoot, como todos están atentos ahí. Igual, el momento que leíamos la historia, cuando trabajaban en grupos, entonces fue chévere el proceso de aplicación como tal de la innovación. ¿Cuáles son los resultados que se alcanzaron? Está aquí la variación en resultados respecto al rendimiento de ellos en cada una de las competencias digitales. En interacción mediante las tecnologías, pues hubo un cambio significativo, en todas en realidad hubo un cambio significativo. Sin embargo, ¿cuál desarrollaron de mejor manera? Fue la última, el desarrollo de contenidos digitales. Esa de ahí tiene un puntaje mayor al final de la innovación por lo siguiente. La interacción mediante las tecnologías digitales la hacían era un aprendizaje, las actividades de aquí eran colaborativas, ¿ya? Las actividades de acá también eran colaborativas, las hacían entre 4 personas, pero las de acá, el desarrollar un contenido digital, ya tenía que hacer yo respecto a lo que yo conozco. Aquí me decían que yo interactúe con todas las tecnologías que tenía el curso, acá que comparte información, contenidos, respetando la estructura del curso, pero aquí el desarrollo de contenidos digitales ya era, a ver, yo voy a dar matemáticas, a mí me sirve hacer este proyecto, yo quiero hacer este producto, esta innovación para mi aula. Entonces, obviamente, cada docente es bueno en lo que se preparó. Si yo le di las herramientas para que lo haga de mejor manera, pues acá es donde iba a rendir de mejor manera. Y considerando que al principio, en el pretest, era la menor evaluada, al final fue la mayor evaluada, el mayor desempeño alcanzado en los participantes. ¿Qué es lo rescatable de esta innovación? Que al inicio lo que les hablaba, pues tenía un grupo de docentes reacios a la tecnología, que después de la hora dijeron, oye, yo realmente creo que voy a desistir de esto, versus el final de la innovación, en donde ya tuve el mismo grupo de docentes, pero que aprovechan las tecnologías en su práctica docente. Y yo les voy a mostrar el ejemplo de un docente que fue parte de la innovación, que era profe de Educa. Imagínense, el profe de Educa ya hizo su Wix, ¿ya? En donde él empezó a usar para las necesidades que él tenía como profe de Educa. Entonces, vean, él ha hecho un Wix en donde ha establecido apartados para dar a conocer el equipo de fútbol sala, los entrenamientos,
ha hecho un calendario, lo ha publicado, les da la opción a las chicas que se descarguen. Entonces, de docentes que era nulo el conocimiento, al final, a tener ya productos en los que ellos realmente dijeron, me parece interesante eso y lo voy a aplicar para esta necesidad que tengo como docente. Eso es un logro bastante significativo y es gratificante porque el beneficio no era para mí como aplicador de esta innovación, sino los beneficiarios, a más de ellos, eran sus estudiantes, ¿sí? Entonces, eso básicamente es el desarrollo de la innovación que realicé. Les agradezco mucho por la atención a todos ustedes. Buenas tardes. Gracias. Ahora preguntas para Claudio sobre su experiencia. Aquí hay una pregunta. ¿Qué hacer con los docentes reacios a las innovaciones tecnológicas? ¿Cómo motivarlos? Como les dije, si les dejan solos, ellos van a abandonar, porque realmente no tienen cómo defenderse, ¿sí? Y a veces poniéndonos en el lugar de ellos, pues creo que haríamos lo mismo. Por ejemplo, en mi caso, si es que a mí me pusieran a profundizar en temas de pedagogía y yo solito, difícilmente, porque soy ingeniero de sistemas y la maestría más bien a mí me dio el molde que necesitaba para ser un docente con bases pedagógicas para poder defender mi área. Les digo esto porque habría que aplicar a la inversa. Yo para aprender pedagogía me podía apoyar de ellos, pero si ellos necesitaban aprender tecnología, el secreto está en que ustedes trabajen en grupos y equilibren el grupo, ¿ya? Que si vamos a hacer grupos de 4 personas, que unita de las 4 al menos sea una persona que ya tenga, que ustedes le hayan observado, que tenga dominio de la tecnología. ¿Para qué? Para que esa persona le ayude a su grupo. Y como las notas son grupales, al inicio, pues obviamente él va a decir, chévere, como que no va a salir solo lo que yo a lo mejor no sé, va a salir el esfuerzo del grupo. Pero al final, si es que para él fue lo más útil el crear evaluaciones con Kahoot y él empieza a usar el Kahoot él solito, ya alcanzó algo usted en una etapa inicial. Ojo que esto después hay que medir, ver a qué nivel llegaron y proponer nuevas competencias digitales para que ellos desarrollen, porque no son las únicas las que yo les mostré. Hay más, esas de allí son las básicas nada más, ¿sí? Unas elementales y ya el desarrollo de contenidos digitales un poquito ya de medio nivel, ¿sí? Entonces, distribuyan los grupos de trabajo con una persona que sepa de tecnología para que les ayude a los docentes que están con esa dificultad. ¿Qué tiempo le tomó preparar, ejecutar y evaluar el proyecto de innovación? Bueno, considerando que se usó también una réplica de un curso elaborado por Dolores Zambrano de Casa Grande, pues esa parte nos acortó bastante el tiempo, pero adaptarlo ya a mi experiencia, se desarrolló más o menos todo el proceso en unos 2 meses aproximadamente, no se desarrolló en más, sí, pero como les digo, si es que tienen ustedes problemas con docentes que ustedes van a ver que no van a ir a la par de ustedes, pues les va a tocar a ustedes alargar más el tiempo, ¿sí? Entonces, eso pudieran tomar en consideración. ¿Qué se evaluó al inicio del proyecto respecto a contenidos digitales? Ya, lo que se evaluaba era básicamente, si yo quería contrastar versus lo que les iba a enseñar, lo que tenía que tomar en cuenta es si ellos tenían competencias sobre interacción con la tecnología, si ellos han manejado un correo electrónico, si ellos han incorporado al menos una herramienta tecnológica en alguna actividad dentro de su aula. Si es que ellos han hecho eso, pues yo ya sé que han interactuado con tecnología. Si es que han trabajado en redes colaborativas, no necesariamente para el Facebook, y tal vez lo hicieron, o el Twitter, no solo para ver una noticia, sino tal vez para ver una noticia del interés del área de ellos y compartirla con su par,
o para usar una actividad de Facebook, pero para la clase, o como veíamos en la innovación anterior, el utilizar un hashtag en Twitter para que la clase tenga un hashtag en específico y todos compartan sus comentarios allí. Pues yo sé que ellos usaron tecnología para compartir información, y si es que ellos estuvieron en la capacidad de desarrollar contenidos digitales, se pusieron preguntas que obviamente me ayudaban a detectar si es que lo hicieron o no. Eso, ¿por qué pregunté eso? Porque al final yo iba a evaluar lo que yo le iba a enseñar. Entonces, igual el post-test, el test final, tenía que guardar mucha relación con lo que yo enseñé y lo que yo pregunté al inicio, ¿sí? Porque si no, no van a poder contrastar, ¿sí? La última, ¿qué instrumento utilizó para poder medir los resultados? Para medir los resultados, en realidad el instrumento es un cuestionario, es una evaluación, ya, que obviamente era una evaluación al inicio que no tenía nota para ellos, no les decía si les va mal en esta evaluación probablemente van a reprobar el curso. No, o sea, era una evaluación simplemente para mí, porque el que iba a medir la innovación era yo. El producto para ellos no era decirles ustedes si me sacan menos de 7 reprueban el curso. No, porque si ya tenía docentes reacios al arranque y si les ponía yo esas cláusulas, probablemente tampoco se iban a quedar en todo el curso. Entonces, más bien las evaluaciones fueron para mí y fue un instrumento, como dije hace un momento, les puse las preguntas de acuerdo a cada área a cada competencia digital que quería que desarrollen, y al final fue también otro cuestionario. Adicional a esos cuestionarios que evaluaban conocimiento, también hubo un cuestionario que evaluaba la percepción. Sí, que es un instrumento que igual está validado y probado ya por otras investigaciones en la que ya aplicaron, y yo lo único que hice es usar este documento que evalúa percepciones para evaluar, a más de las competencias digitales, para evaluar cómo se sintieron ellos aprendiendo en un entorno gamificado. Sí, que también necesitaba yo saber, ¿se sintieron cómodos, no se sintieron cómodos jugando mientras aprendían? Sí, esos dos instrumentos. Bueno, eso es todo. Gracias otra vez, Claudio. Ahora podemos retirarnos al receso. Debemos estar de regreso 2:30 de la tarde. Gracias.